Estamos estudiando los versículos 28 hasta el capítulo 3 y el versículo 3. Así que vamos a seguir continuo. Leemos los últimos dos versículos del capítulo 2 y leemos los primeros versículos del capítulo 3. Así, cuando lo tenga, se pone de pie conmigo y hacemos lectura todos juntos de la palabra del Señor. Leemos. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Padre, gracias por tu palabra. Nos aferramos, Señor, a lo que ella establece y confiamos que todo lo que necesitamos en esta mañana, cada corazón en este lugar, estará suplido por tu palabra. Y gracias, Señor, porque ella hará el efecto por lo cual fue enviada a la audiencia principal, y ella, Señor, hará el efecto por el cual será enviada a nosotros en esta mañana. Dependemos de tu palabra y confiamos, Señor, que ella atraviesa nuestras almas y que ella entra, Señor, a los escondites de nuestro corazón, y que tu luz pueda alumbrar, Señor, en nuestra falsedad y tu verdad prevalezca sobre la mentira. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Se puede sentar, amada iglesia? Hemos visto cómo Juan ha ido enfatizando desde el capítulo 1 la importancia de estar solidificados en la verdadera doctrina. Hemos visto cómo Juan habló de la persona de Jesús y cómo algunos en aquel tiempo llamados gnósticos habían tergiversado el carácter de la persona de Jesús. Algunos decían que que no había venido en carne, que solamente era un espíritu flotante. Luego Juan enfatiza sobre cómo esa doctrina dada a los santos una vez y para siempre no es algo meramente intelectual, aunque es importante tener lo que Jesús estableció y dejó a los discípulos, pero esa doctrina no era algo solamente externa, sino que esa doctrina iba a ser vista por los demás, no solamente por lo que la gente decía, sino por aquello que se veía en lo externo con lo que estaba ocurriendo en nosotros de manera interna. Aquella doctrina no era solamente una palabra escrita en piedra, sino que era una forma de que trabajaba en nuestros corazones haciendo una obra milagrosa interior en el corazón del hombre. Es una doctrina experimental, no es solamente de embotellamiento, sino que esa doctrina debe haber cambiado tu vida, debe haber marcado tu vida al punto de que lo que tú dices con tu boca pueda ser vivido en el día a día.
y hace ese énfasis en los primeros capítulos, y al terminar este capítulo 2 pudimos ver la semana pasada donde Juan hace un contraste entre aquellos que son anticristianos, utilizando incluso aún la misma palabra y aún al mismo Cristo, cambiando el carácter de Cristo, y vimos lo que significa quién es el anticristo. Y ahora Juan hace un cambio no de tema en general, sino como parte del tema que está trayendo. Él aplica esas verdades del anticristiano y el cristiano en los versículos que acabamos de leer. Así que estaremos estudiando hoy la esperanza del verdadero creyente. La esperanza del verdadero creyente. Juan quiere asegurar que los hijos de Dios, aquellos que han profesado fe, tengan una esperanza viva de esa doctrina que ellos han profesado. Y ese es el énfasis que hace Juan al cerrar este capítulo. Aunque obviamente estamos cerrando un capítulo porque los que dividieron esta Biblia, que no fue inspirado por el Espíritu en el aspecto de la forma en la cual se divide. Yo entiendo que el capítulo 3 debe comenzar en el versículo 28, porque está hablando de una misma línea ahora de pensamiento. Pero ahora Juan hace esa aclaración. Esos anticristos y esos cristianos no deben vivir en una continua duda en su vida cristiana. Deben tener una esperanza viva, y esa esperanza se manifiesta en lo que somos, en lo que seremos y en lo que debemos ser. Y esos son los 3 puntos que quiero dividir en esta mañana la predicación de hoy. Lo que somos, lo que seremos, y lo que debemos ser. Mira la palabra que comienza ahora este cambio, este puente que presenta Juan. Dice ahora. Ahí nos da a saber que hay una nueva sección. Juan está entrando y enfatizando un salto de párrafo. Ahora. Ustedes vieron lo que eran los anticristianos y los que eran cristianos. Ahora, a su iglesia, hijitos, mira el carácter pastoral de Juan. Hijitos, se dirige a sus lectores. Un hombre, hermanos, de aproximadamente, cuando Juan está escribiendo esta carta, tiene unos 80 años. Y él está hablando desde ese cuidado de un anciano que ama a la iglesia y le dirige a ellos la carta, y en vez tras vez es una palabra muy juanina donde le dice hijitos, hijitos amados, hijitos como un padre que se preocupa por su vida espiritual. Y en esa ternura, en esa preocupación, en ese amor, en ese cuidado de velar por la iglesia, él está diciendo, hijitos, permaneced en él. Recuerda que Juan no está sacándose de la manga las cosas que le está diciendo a la iglesia. Juan está utilizando las palabras que escuchó de su maestro. Y una de las cosas que Jesús enfatizó en sus discípulos fue precisamente la permanencia del discípulo con su maestro, la permanencia de aquel ejemplo que él dio de la vid a los pámpanos. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora Juan le está diciendo, hijitos, han habido y habrán muchos anticristos, pero no se turbe vuestro corazón, permanezcan en mí.
Los que demuestran que realmente son genuinos cristianos no son aquellos que un día, en un momento dado, hicieron una profesión de fe pública, pasando al frente, levantando su mano, repitiendo una oración. Eso no debe ser lo que hace que tú tengas confianza en la esperanza futura de tu salvación, sino tu permanencia continua delante del Señor. No es el día que te arrepentiste, son los días que te arrepientes. No es algo que tú hiciste en un momento dado hace 800 años atrás, como dice el boricua. Es como está tu arrepentimiento hoy. No es que un día tú profesaste a Jesús como Señor, es si tú estás profesando a Jesús hoy. La esperanza venidera está en lo que está sucediendo en tu vida hoy, la permanencia continua delante del Señor. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El que no permanece en mí será cortado y será echado fuera. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Que estos son cristianos que perdieron la salvación? ¿Estos son cristianos que apostataron? No. Estos son hombres, recuerda que el contexto está hablando de los anticristos. Estos son hombres que profesaron la fe, pero nunca poseyeron la fe. Un apóstata no es alguien que creyó en Jesús y luego se fue al mundo. Un apóstata es alguien que nunca tuvo la fe, pero profesaba tener la fe. Y como bien acabamos de leer en los versículos 19 la semana pasada, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, hubiera permanecido. La permanencia, la perseverancia es lo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios. Hubiesen permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifieste que no todos son de nosotros. No todo el que profesa fe en Cristo es un cristiano. Y pastor, ¿cómo vamos a saber que una persona realmente la profesión de fe es verdadera o la profesión de fe es falsa? Porque está profesando a Jesús. Incluso los mismos anticristos que vimos la semana pasada, al parecer profesaban también a Jesús, cambiando el carácter de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Un verdadero creyente permanece fiel al Señor y su palabra. No quiere decir que no peca, pero un verdadero creyente, hermanos, es alguien que cuando peca hay un dolor por haber ofendido la santidad de Dios y la persona de Jesús. No puede continuar su vida como si nada estuviese pasando. Hay un dolor por haber ofendido al Señor. Y eso se evidencia con fruto de justicia. Reconociendo que día tras día ese creyente está viviendo delante del Señor, esperando el día cuando Él se manifieste. Y cuando Él se manifieste, podamos tener una confianza viva, descansando en los méritos de Cristo, en lo que Él ha dicho en su palabra de mí, de manera que los santos verdaderos, el creyente genuino nacido de Dios, cuando Él regrese en su segunda venida, dice, a diferencia de los anticristos, no seremos avergonzados. Un verdadero creyente es alguien que tiene la seguridad plena en la persona de Jesús
de que cuando llegue el día del juicio y el Señor nos diga, ¿por qué te tengo que dejar entrar a mi presencia? Nosotros podamos reconocer con toda humildad y con toda autoridad a la misma vez, dada por Dios, la única razón por la cual puedo entrar a tu presencia es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él vivió la vida que yo no podía vivir, Él murió en el lugar de los pecadores, y eso debe dar seguridad al corazón del creyente. Es una esperanza viva, no seremos avergonzados. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que no seremos avergonzados. ¿Puede un creyente llegar al cielo pensando que es cristiano y salir el día del juicio avergonzado, reconociendo delante de Dios a través de su santidad que no lo es? Bueno, un verdadero creyente no, pero muchos que dicen ser creyentes sí. Muchos anticristos llegarán el día del juicio pensando que son creyentes. Mateo capítulo 7. Dice que muchos, no un poquito, no algunos nada más, muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les dirá, apartaos de mí, hacedores, no de milagros, no de justicia, hacedores de maldad. Lo que hacían contradecía lo que decían. ¿Está conmigo? Lo que hacían contradecía lo que decían. Ellos decían ser hombres que hacían cosas para Dios, pero no permanecieron en la palabra, evidenciando que eran falsos. Su confianza estaba en base a cosas externas y no en base al fruto de justicia. Muchos saldrán avergonzados el día del juicio. Pero yo quiero decirte, oh creyente que te encuentras en este lugar esta mañana, ningún verdadero cristiano saldrá avergonzado el día del juicio. Lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque no estamos descansando en mis méritos, no estamos descansando en lo que yo soy, sino en lo que Él hizo y quién es Él. Ahora bien, la esperanza en el día del juicio está en la justicia de Dios, no en la nuestra. Versículo 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también esto. La esperanza del cristiano el día del juicio y la razón por la cual no saldrá avergonzado el día del juicio es porque Dios cumplió toda justicia en la persona de Jesús. Toda la justicia fue satisfecha en la persona de Jesús. Por lo tanto, su justicia es mi justicia, su santidad es mi santidad. Si tú lo sabes, dice Juan, que Él es justo, no te engañes pensando entonces, bueno, pues como Él es justo, pues entonces yo puedo vivir en injusticia y como quiera es por la justicia de Él. Cuidado, porque aquellos que han reconocido realmente que Él es justo y que la base de nuestro perdón se encuentra en la justicia de Dios en la persona de Cristo, deben saber también que todo el que hace justicia es nacido de Él. No hay forma que nosotros podamos caminar en justicia. Y pastor, ¿qué significa lo que Juan dice de caminar en justicia? Todo lo que nos ha venido enseñando desde el capítulo 1 y capítulo 2. Caminar en justicia es alguien que guarda sus mandamientos, que obedece su palabra, que ama a su hermano. Eso es caminar en justicia. El evangelio está siendo evidenciado.
Hemos creído que somos salvos por la justicia de Cristo, amén. Somos solamente justificados por su obra, amén. Pero no te engañes pensando que eso es solamente una doctrina intelectual externa, sino que aquellos que profesan fe en la justicia del Señor son aquellos que también se ve en su vida de justicia. Todo el que hace justicia refleja la vida del Señor. Juan insiste, aún terminando este capítulo 2, en que los verdaderos creyentes no se conocerán en la forma por cómo hablan o lo que afirman creer, sino en el modo que viven. No te engañes. Pastor, ¿quiere decir que debemos caminar siempre sin pecar? No, pero debes amar la justicia. Si tú profesas ser creyente, debes amar la justicia de Dios. Debes amar caminar en la santidad del Señor. Mira lo que el apóstol habla aquí en los efectos de una vida que ha sido justificada por Él. Una conducta justa. Lo que produce el nuevo nacimiento en nosotros, una conducta justa, una obra en el interior que se evidencia por cómo caminamos. Tú no tienes ninguna esperanza en Cristo si tú profesas ser creyente y tú no estás creciendo en santificación. Y tú no estás creciendo en amar la justicia. Y no estás creciendo en aborrecer el pecado. No tienes ninguna confianza el día del juicio. No debes tener ninguna seguridad de tu salvación. Pastor, entonces la seguridad de salvación está en mis obras. No. La seguridad de la salvación está en la obra perfecta de Jesús. Como dijo una vez Martín Lutero, la fe que salva no está sola. Va acompañada de buenas obras. Es lo que dice Santiago. Esa fe salvífica se evidencia en un continuo crecimiento de santificación, amando la justicia de Dios. Esperanza en lo que es Cristo, en lo que ha hecho en mi vida. Pero esa esperanza no se queda solamente en lo intelectual. Esa esperanza debe mostrarse en la forma en la cual caminamos. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Fíjese bien, no dice haz buenas obras justas para que nazcas de Él. La ecuación es al revés. El resultado de tu querer caminar en justicia es que has nacido de Él. Lo que dice la palabra. El que hace justicia es, no dice será, es nacido de Él. La obra de la regeneración, el nuevo nacimiento, te dio nuevos anhelos, te dio nueva pasión, te dio un cambio de corazón. Esa es la obra del Señor. Ahora, otra de la esperanza en lo que somos, lo podemos ver en el versículo 3. Y le dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. El mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Juan está escribiendo desde una reacción de asombro por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Una reacción de admiración. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Dios ama a sus hijos. Eso debe asombrarnos, hermanos. De que Dios te ame no debe ser algo que nosotros debemos dejar
como, pues sí, Él debe amarme. No, Él no debe amarte. Eso debe asombrarte. Que el Dios justo, perfecto y santo te haya convertido en su hijo y ahora te ama. Y es un amor que Él no lo comenzó en un momento de la historia, sino que te ama con amor eterno. Todavía nuestra mente no puede articular y conocer a perfección lo que eso significa. Juan dice, mirad, pongan atención. Mira la forma en que Dios nos ha amado. Y la gente tiene un concepto que debemos, a la luz de este versículo que acabamos de leer, votar en esta mañana. La gente piensa que todos somos hijos de Dios, como dijo una vez el Papa actual. Todos somos hijos de Dios, eso es mentira. No todos somos hijos de Dios. Aquí está diciendo Juan que Él mostró su amor para con sus hijos, enviando a su Hijo unigénito. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre que entregó a su Hijo por nosotros. El amor de Dios es un amor específico, es un amor soberano. Porque Dios ama a todos iguales. Eso yo no lo veo en la Biblia. Hay un amor para sus hijos especial. Y ahí dice la palabra de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. No todos son llamados hijos de Dios. Y no todos son amados por el Padre. Es un amor único, especial, que Dios ha manifestado en una familia divina, como dice Romanos capítulo 6, versículo 16, en la cual nos convierte en hijos de Dios. Un amor profundo, un amor eterno, un amor soberano. No demos por sentado el amor de Dios. Usted sabe, si usted es creyente, usted sabe que Dios pudo haber pasado por alto tu vida y no haberte amado. ¿O usted piensa que usted es digno del amor de Dios? Es cuando entendemos ese amor, hermanos, soberano de Dios. Él pudo no haberme amado. Y Él me amó. Es un amor que Pablo conocía, que era difícil de comprender por lo profundo de este amor. Ni se diga el mundo que no conoce el amor del Padre, ni lo ha conocido, pero sus hijos aún, en un cuerpo que todavía no ha sido glorificado, todavía batallamos con el entendimiento de ese amor. Y las oraciones de Pablo continuamente eran que podamos comprender con todos los santos lo que es la anchura, la profundidad, la altura y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Pablo dice, yo ruego que Dios te conceda conocer y comprender qué significa este amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre, que pueda ver lo profundo de ese amor, lo ancho de ese amor, la longitud de ese amor. Si quieres crecer en amor y pasión por Dios, debemos profundizar en el amor de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Y pastor, entonces, si no todos somos hijos de Dios y hay un amor específico para con su pueblo y sus hijos, ¿cómo nos convertimos en hijos de Dios? Vaya conmigo a Juan, capítulo 1, versículo 12. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice que todos los que le recibieron,
Aquellos que se arrepintieron de sus pecados y pusieron su fe, descansaron en la virtud, en la persona de Jesús, se les dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿Y quiénes son esos que dice la palabra que le recibieron? Que vieron a Cristo como aquel sustituto de su vida, como aquel Mesías prometido. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se volvieron hijos de Dios? Mira lo que dice la palabra. Es decir, no hay diferencia entre los que reciben y creen, porque Juan está diciendo, es decir, los que le recibieron es lo mismo que los que creyeron en él, los que creen en su nombre. Versículo 13, que no nacieron de sangre. Tú naciste de sangre cuando naciste de tu mamá. Pero en este nuevo nacimiento espiritual, para ser hijos de Dios, no es un nacimiento de sangre, sino es un nacimiento, dice la palabra, tampoco es de voluntad de hombre. Incluso el creer no fue ni tu propia voluntad. Es lo que dice la palabra del Señor. Ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Fue una obra soberana, el Espíritu soplando a nuestra vida, vida de entre los muertos, nos llevó a arrepentirnos y a poner nuestra fe en Él y nos volvimos potestad de Dios, hijos de Dios. Es una obra que Él hizo en nosotros. Es un cambio de paternidad. Antes éramos hijos del diablo. ¿Usted lo sabía? Antes usted y yo éramos hijos del diablo. Porque solamente existen dos padres, dos hijos. O eres hijo de Dios o eres hijo de Satanás. Jesús en un momento dado le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque queréis hacer los deseos de vuestro padre. Los deseos de vuestro padre, el diablo. El hombre nace por naturaleza hijo del diablo. Y pastor, ¿cómo yo sé que yo soy un hijo de Dios o yo soy un hijo del diablo? Lo veremos la semana que viene, pero te voy a dar un adelanto. Capítulo 3, versículo 10 de Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 10 de Primera de Juan. En esto reconocemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Y cómo, pastor? Pregúntale a Juan que te lo va a contestar. Todo el que practica justicia, no practica la justicia, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Wow. Mira qué interesante. Yo pensaba que me iba a decir, bueno, en esto conocemos a los hijos de Dios ni a los hijos del diablo. Los hijos de Dios van a la iglesia y los hijos del diablo están en el mundo. No. Dentro de la iglesia hay muchos hijos del diablo. ¿Y cómo lo sabemos, pastor? Bueno, porque en esto conocemos quiénes son los hijos de Dios y los hijos del diablo. Aquellos que practican el pecado, no eres hijo de Dios. Tú practicas el pecado, te deleitas en el pecado, pecas y sigues como si nada estuviese pasando. Tú eres un hijo del diablo. Suena feo, ¿verdad? Lo dijo Juan, no Luis Soto. Luis Soto está predicando lo que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo. Practicas la injusticia. Quiero que tú sepas hoy que tú eres un hijo del diablo. Ay, pastor, ¿cómo tú me vas a decir eso? Que yo vengo viniendo a la iglesia desde que se fundó. Satanás estaba en el cielo
desde la creación y sigue siendo Satanás. Los que practican la injusticia, los que no practican la justicia y los que aborrecen a su hermano, pregúntate en el día de hoy si realmente tú eres un hijo de Dios. Un verdadero creyente no aborrece a su hermano. Un verdadero creyente anhela vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pastor, de acuerdo a lo que vemos aquí, no todos son hijos de Dios, correcto. No todos son hijos de Dios. Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Mirad cuán amor nos ha dado al Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y esto es lo maravilloso del amor de Dios, que nos ha dado el privilegio de, por medio de su Hijo, a través de su Espíritu Santo, viniendo a morar en nosotros, nos ha dado la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. El mundo no conoce ese amor, porque el mundo, dice la Escritura, dice aquí Juan, no le conoció a Él. El mundo le pertenece al diablo, por eso no conoce al Señor Jesucristo. Y este es el privilegio de los hijos de Dios, de gozar de ser amados por el Padre. Como aquel hijo pródigo. No somos amados por el Padre por lo bien que nos portamos. No somos amados por el Padre por aquellas cosas en las cuales yo debo hacer para ganarme el amor del Padre. Hermanos, ¿qué hizo el hijo pródigo para ganarse el amor del Padre? Nada. Al contrario, lo que hizo fue, en razones humanas, cosas para que el Padre aún lo rechazara. Pero el Padre lo recibe por gracia. Le cambia las vestiduras. Hace una fiesta. Dice, este es mi hijo que ha regresado. Lo había dado por muerto, ha regresado. Ese es el amor incondicional del Padre. Un amor incondicional que nos ha derramado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha adoptado siendo hijos problemáticos. Muchas personas piensan a la hora de adoptar y dicen, mira, yo quisiera adoptar, pero yo no quisiera adoptar un niño que ya venga con un trasfondo de problemas, porque eso nos va a dar mayor problema. Yo prefiero a un niño que sea bebé para yo poderlo criar. Pero hermano, ¿tú sabes cómo Dios te adoptó? Él te adoptó siendo un problemático de los mayores, de los que nadie daría nada por nosotros, y nos hizo hijos de Dios. Padre de un montón de niños problemáticos, pecadores, inmerecedores de su amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Nos hizo sus hijos y nos ha amado. Lo presente. Segundo, lo que seremos. Aunque somos hijos de Dios, somos amados por Dios. Dice Juan, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Juan no cayó en esta doctrina de perfeccionismo aquí ahora. Juan no creía la doctrina de Wesley en su inicio. Juan no la creía. De ahí surge el metodismo. Una lista de métodos para crecer en una santidad aquí y ahora. Perfeccionismo aquí y ahora. Juan sabía, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y eso es una doctrina muy común en el tiempo presente. Juan nos ha dicho, mira, Él nos ha provisto de su Espíritu para que nosotros caminemos en justicia, amemos la justicia, pero todavía pecamos. Y como ya les había mencionado, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Hijo. Pastor, ya yo llevo 2 años sin pecar. Si tú me dices a mí que tú llevas 2 años sin pecar, yo quiero decirte que has añadido a la lista de pecados uno más. Eso es imposible, porque todavía estamos bajo un cuerpo pecaminoso.
Pero el que peca, ama la justicia. El verdadero creyente ama la justicia. Y Juan no está hablando de un súper impecable espiritual. Si pecamos, sabemos a dónde recurrir inmediatamente. La diferencia de los pecadores de afuera del mundo que no le sirven a Cristo y la nuestra se llama la gracia de Dios. Porque todavía batallamos con el pecado, pero ahora tenemos su gracia que se ha manifestado en nosotros. Y mientras estamos aquí, estamos creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero no será completamente manifiesta hasta que vayamos a su presencia. Hasta que seamos glorificados, hasta que se nos den cuerpos inmortales semejantes al de nuestro Señor Jesucristo. Porque de otra manera no podemos pararnos delante del Señor. Cuando Isaías se paró delante del Señor en la manifestación de su santidad, cayó como muerto. De lo mismo podemos ver a través de todos los hombres que tuvieron un encuentro con el Señor. Apártate de mí que soy pecador. Ante el 3 veces santo no podremos estar de pies. Pero dice la Escritura que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, aceptos por la obra de Cristo. No por nada que nosotros hicimos, porque aún nuestras buenas obras fueron preparadas por Dios de antemano para que nosotros caminemos en ella. No son nuestras buenas obras, son preparadas por Dios. Él produciendo en nosotros el querer como el hacer. Ese es el privilegio de ser hijo de Dios. Garantiza nuestro destino. Un día este cuerpo pecaminoso dejará de existir y seremos semejantes a Él. Un día dejaremos de pecar por siempre y seremos semejantes a Él. Hermanos, qué privilegio. Decía el apóstol Pablo: he aquí yo digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Seremos semejantes a Él. Momento glorioso donde olvidaremos nuestras penas, donde olvidaremos nuestros dolores, donde olvidaremos todo aquello que puede ser un peso y una carga. Yo quiero decirte y animarte por medio de la palabra que cuando Él se manifieste, Él volverá aquí a la tierra por su pueblo, y cuando Él se manifieste, aquellos que hayamos quedado seremos transformados, y aquellos que estén muertos se les dará un nuevo cuerpo. Te parecerás a Jesús. Se acabó el pesar. Se acabó el dolor, se acabó la enfermedad, se acabó el pecado. Hermanos, algo que debemos anhelar como nadie, como cristiano, es no pecar más contra Dios. Uno de los deseos de ir a la presencia del Señor es estar con Él y ya no pecar contra Él. Eso es un fastidio continuamente, que como creyente pequemos, nos duele. Llega un momento dado donde usted dice la palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Un momento dado donde tú lloras por tu pecar. Señor, no quiero pecar contra ti. No quiero seguir haciendo esto. Y puedes encontrar gracia, pero hermanos, a veces volvemos y caemos en aquel pecado que estamos batallando. Un día eso va a dejar de existir. Mientras peleamos aquí en la tierra, aguardamos la esperanza venidera de lo que seremos. Amados míos, estad
firmes y constantes, decía el apóstol Pablo, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. Cuando Él se manifieste, Él mostrará todo aquello que hoy tú ves como algo vano, lo valioso de tu trabajo en el Señor Jesucristo. Y por último, dice el apóstol Juan, versículo 3, lo que debemos ser. Ya hemos visto lo que somos, lo que seremos cuando Él se manifieste y regrese por segunda vez, porque Él va a regresar, hermanos. ¿Usted espera su venida? Es algo que como iglesia se ha olvidado, pero Cristo vuelve. No porque lo dijo Gigi Ávila una vez, es porque está en la Escritura. Cristo regresa por su pueblo. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, la esperanza de su venida por segunda vez, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todas las áreas de nuestra vida deben ser afectadas a la luz de vivir esperando la venida del Señor. Si tú sabes que Él regresa, dice la Escritura, se purifica cada día más. Yo estoy esperando a mi amado. Él prometió venir por primera vez y lo hizo. Él prometió resucitar y resucitó. Él promete regresar por segunda vez y regresará. Y mientras yo espero su venida, sea que resucite de una tumba o sea que mi cuerpo sea transformado, yo quiero purificar mi vida para su gloria. Pastor, han pasado más de 2000 años y no viene. Vive como si viniera hoy. Porque bien dice la Escritura que para Dios un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. Para Dios no podemos pensar como Dios se olvidó o retarda la promesa del Señor. No, es paciente para con todos, porque está llevando a cabo su plan. Vivamos a la expectativa de la venida del Señor. ¿Amamos la venida del Señor Jesús? ¿O te da miedo? Ay, no me hable de la venida de Jesús. Si le tienes miedo a la venida de Jesús es porque no eres su hijo. Porque un hijo lo más que quiere es ver a su padre. Aquellos que tienen a los padres lejos o que lo han tenido, sabe que el mayor anhelo de un hijo normal, agradecido, es poder estar con su padre. Expectante como aquel que lo espera en el aeropuerto después de tiempo de no verlo. Expectante de verlo, de abrazarlo, de estar con él. La iglesia del Señor debe estar expectante, con los pies de punta, diciendo: Maranata, ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Cuando veáis estas cosas, no dice métete dentro de un closet y escóndete. Cuando veáis que todas estas cosas están pasando y lo que estamos viendo, ergíos, levantad vuestras cabezas, porque la venida del Señor está cerca. La esperanza del verdadero creyente de la venida del Señor debe ser algo con gozo. El Señor vuelve. Qué maravillosa doctrina ante lo que estamos viviendo. Cristo vuelve. Buscad, pues, si tenemos esta esperanza y aguardamos ese día del Señor, buscar las cosas de arriba, no las de la tierra. Nuestra vida debe estar escondida en Cristo. Por lo tanto, como decía el apóstol Pablo, haces morir lo terrenal en nosotros. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, lo que dice Juan, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Y qué es lo terrenal en vosotros mientras esperamos y nos aguardamos esa esperanza de la segunda venida con gozo y nos purificamos, como dice la palabra? Guardad, haced pues morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No podemos esperar la venida del Señor en estas características, porque no la estás esperando. El que espera la venida del Señor se purifica a sí mismo, sabiendo que ese día puede ser hoy. Y lo anhelamos y lo esperamos como si fuera hoy. Porque como un relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Que la venida de Cristo te impulse a crecer en santidad. Que la venida de Cristo te impulse a querer seguir trabajando para el reino de Dios y la extensión de su evangelio. Cuando se toque esa trompeta y sonará, iglesia. Yo no sé si será literal o cómo va a ser. Lo que sé que el Señor regresará, iglesia. Y cuando se toque esa trompeta, ya no hay salvación. Ya no hay gracia. Ya no hay misericordia. Pero allí será también el día del crujir de dientes, pero allí será el día más glorioso que los hijos de Dios esperan. Tormento para el impío de manera eterna, gozo inefable a sus hijos por toda la eternidad. Con Él para siempre. Toda cosa creada que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 13, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. ¿Dónde estás tú en el día de hoy, iglesia? En la espera de ese glorioso día, aguardando esa esperanza venidera con gozo, o puede identificarse a la luz de lo que acabamos de leer. Yo necesito nacer de nuevo. Yo necesito ser hijo de Dios. Yo quiero que salgas de aquí con la esperanza de que puedes hoy, ahí donde estás, clamarle al Señor y decir: Señor, sálvame. Ninguno que viene a ti será avergonzado, porque todos los que vienen a ti en arrepentimiento, dice la palabra, que ha sido dado por el Padre, y ninguno de los que viene a mí yo los echo fuera. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de la ira de Dios, y pasarás de ser potestad de las tinieblas, hijo del diablo, a ser hijo de Dios. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete de tus pecados, y dice la palabra del Señor, que de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día para salir de este lugar diciendo: yo soy hijo de Dios, para su gloria. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque al leer tu palabra y reconocer quiénes somos,
lo que seremos y lo que se ha de manifestar en el tiempo futuro, lo tenemos en tu palabra. Somos tus hijos. Somos amados por el Padre. Somos, dice la Escritura, herencia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Seremos, por la obra de Cristo, perfectamente glorificados. Seremos por toda la eternidad libres del pecado. Pero mientras, Señor, esperamos ese día, debemos ser puros para tu gloria. Debemos crecer en santidad, sabiendo que tú regresas. No como aquel siervo negligente que no hizo lo que debió hacer, sino queremos ser diligentes, Señor, sabiendo que tu venida, desde el día en que regresaste hasta el día en que volverás por segunda vez, estamos en los últimos días de los últimos días. Y esperamos, Señor, tu asegurada venida, porque tú volverás. Y mientras lo hacemos, que a la luz de vivir esperándote, Señor, nos motive a vivir en santidad. Podamos ser, Señor, limpiados por tu palabra y continuamente por tu evangelio. Podamos crecer en buenas obras, acumulando tesoros en los cielos. Y queremos, Señor, decirte como iglesia: Maranata, ven, Señor Jesús. Tú vuelves y te esperamos. En Cristo Jesús oramos. Amén.